Si les parece, vamos a dar inicio a esta introducción, que es una capacitación sin cargo, que está a cargo de la subcomisión de cursos de la Asociación de Protestas Dentales de Córdoba, la cual estamos trabajando con esta modalidad nueva, ¿no? En esta subcomisión de cursos estamos trabajando Susana Narquistián, Adriana Artico, y la responsable de este equipo soy yo, Verónica Constanza, que les saludo a todos. La verdad que es un gusto que estén acá presentes. Y contamos con dos colaboradores muy importantes, que en la parte técnica, Ivana y Nadia Couto, que están grabando esta reunión, la cual se edita y luego se sube al canal de YouTube, que invitamos a todos que se sumen, que pongan un pulgar para arriba y se suman a nuestro canal, así que para que sean muchos los conectados, los suscriptos. También le damos la bienvenida a todos los que quieren, a las empresas o a algunos insertantes que estén presentes, a escribirnos a nuestro mail, a CPD cursos, para algún evento que quieran participar. Así que bueno, simplemente ahí tenemos una gran noticia para los que estén presentes, principalmente nuestros socios, que va a haber un cupo extra de descuento, obviamente son socios al día, para el curso del año que viene de Ricardo, que va a ser vía online, y también para los que estén presentes, al finalizar la charla, se va a sortear una beca, un curso gratis, para el año que viene también. Así que estén hasta el final y vamos a hacer el sorteo. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación, Ricardo, si te parece. Carlos Fernández es argentino, hoy está en Málaga, España. Y bueno, te damos la bienvenida. La verdad que es un placer que estés con nosotros y te agradecemos un montón por tu cordialidad. Muchas gracias. Bueno, para los que de pronto no me conocen, yo soy Fernández, creo que hay muchos. Me llamo Ricardo Fernández, estoy en España, como dijo Vero, pero hoy quiero iniciar el curso, la charla, porque es una charla, sobre querer agradecer a mi asociación cordobesa de protesistas dentales de laboratorio, porque la considero también como de ustedes, y en su comisión de cursos, que tiene esta espléndida idea de poder hacer esto, que si bien es novedoso, es muy práctico. Acá en este país es muy normal que los chicos tomen cursos aquí telemáticamente del secundario y de diferentes actividades. Y bueno, esto del COVID nos trajo toda esta situación de alejo, ¿no? No quería dejar de agradecer a través de la asociación que considero también, como quería hacer tiempo, hablar de un trastorno que algunos consideran una enfermedad, en realidad es un trastorno del sueño. Es grave, porque la padecen 9 de cada 10 personas en el mundo. Si escuchan esta cifra, nadie lo puede creer, porque dicen 9 de cada 10, y por qué no es tan popular el tema. Y porque les pasa a los que están durmiendo, y los que se enteran son simplemente los que están a su lado, o cuando tienen algún inconveniente diurno por la falta de sueño a la hora del descanso, ¿no? Tengan en cuenta que las personas que padecen este trastorno despiertan de 10 a 30 segundos 400 veces por noche. Es una cosa que, si se pueden a sumar, le quita mucha tranquilidad al sueño reparador que necesita una persona. De todas maneras, a ver si puedo hablar un poco, bueno, ya como que dije qué es lo que es la apnea. Y acá viene el problema. Si están viendo la diapositiva,
El paciente cuando descansa tiene una relajación generalizada de toda la cavidad oidea, lengua, músculos, que hacen de que obstruya la tráquea. Como lo ven acá, ¿ven la flechita que yo estoy marcando? Esta flechita es donde se bloquea y el paciente produce su primer síntoma, que es el ronquido. En definitiva, el ronquido es molesto, pero no es tan grave como la apnea. A ver ahí. Vamos a hablar, bueno, más allá de la presentación que hice recién, y agradeciendo a la Sociedad de Protecistas, a la Asociación de Protecistas por darme esta oportunidad a tan lejana distancia poder expresar algunos de mis conocimientos, que es algo que me encanta. Quiero que sepan que vamos a hablar de un dispositivo intraoral diseñado especialmente para el tratamiento del ronquido y de la apnea del sueño. Su funcionamiento consiste en un adelantamiento controlado de la mandíbula durante la noche para facilitar el paso del aire y eliminar así el ronquido y mejorar susceptiblemente la apnea. No sé si ven este aparatito. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí, perfecto, Ricardo. Este va a ser el patrocinador de este evento y el por qué estamos hablando de él. ¿Sí? La apnea obstructiva del sueño es un trastorno que algunos consideran una enfermedad y incluso hasta la tratan como una enfermedad, pero es simplemente un trastorno que lo sufren 9 de cada 10 personas en el mundo, y si fuera una enfermedad sería tratada como una endemia o una pandemia en todo caso, ¿sí? Porque el 45%, el 50% de la humanidad tiene este tipo de problemas, y si tenemos en cuenta que durante la noche tienen una disminución de la respiración de entre 10 y 30 segundos durante 400 veces por noche, eso habla a las claras de que el paciente no descansa. Y con este dispositivo podemos ser bastante colaborativos a la hora de que el paciente descanse. ¿Sí? Terminando con este tema esta introducción de lo que es el dispositivo intraoral, que es bimaxilar y bueno, y que tiene muchas características que ya les voy a hablar. Quiero hacer una referencia sobre la parte anatómica y fisiológica, que es lo que trae aparejado este trastorno. ¿Se me escucha bien, Vero? ¿Vero? Hola. Se escucha perfecto. No, es que por ahí yo pierdo la noción de lo que estoy hablando. Sí, si no te preocupes, yo cualquier cosita te voy avisando. Bueno, ok. Ponemos quiero salirme un poco del aparatito, del dispositivo, para poder hablar de la parte anatómica y fisiológica, que es lo que provoca que estas personas tengan estos problemas, ¿no? Toda la parte tiroidea, lengua, maxilar inferior y todo lo que significa, a la hora del sueño se relaja las musculaturas, se relaja todo y hace de que haga presión sobre la tráquea, que es donde se produce el bloqueo de la respiración. Les quiero aclarar que este tema se viene tratando desde 1979 y fue justamente acá en Málaga en donde se empezó a estudiar este problema, porque había muchos accidentes y bueno, a alguien se le ocurrió preguntarse si la gente descansaba bien o si tenían algún problema, y bueno, se empezó a estudiar el tema desde una parte más profunda y de una parte más médica, si se quiere. Es tal el problema, como les decía recién, que a nivel global, como se puede ver en esta diapositiva, todo el mundo le pasa, y esto que ustedes ven acá, que parece gracioso, pero
corresponde que un 12% de las familias, de los matrimonios, se divorcian por este tema. Pareciera hasta ilógico, porque hay parejas que cambian de habitación para no molestar al que duerme al lado, e incluso, como les decía recién, las estadísticas dicen que de un 10 a un 12% de los matrimonios se separan, se ven afectados por este trastorno que tiene solución, además, que no es un problema, sino que ni es una enfermedad, tiene solución en la mayoría de los casos. Los primeros síntomas son respiración reducida, ausente, ronquido frecuente, dificultad para respirar, y los síntomas: fatiga, disminuye la atención del paciente, no mal al decir paciente porque no es un enfermo, de la persona, disminuye la atención de la persona, tiene la boca seca, tiene cefaleas constantes, y una somnolencia diurna, que acá es donde viene el problema y es donde fijaron su atención las personas que empezaron a estudiar el tema. La somnolencia diurna, que trae aparejado a que no tengamos rendimiento en la fase educativa o en la fase que sería pérdida de la atención, e incluso personas que provocan accidentes, ya sea con automóviles o ya sea también con maquinaria, que deben manejar con precisión, y el estado de somnolencia diurna hace de que este riesgo aumente. Se llama riesgo de somnolencia, tiene incluso nombre y apellido. Y bueno, las causas son muchas, estructurales y médicas, ¿no? Estructurales, médicas, la obesidad es uno de ellos, amígdalas grandes, esto hablando desde el punto de vista anatómico, ¿no? Trastornos neuromusculares, que también trae aparejado insuficiencia renal o cardíaco, ¿sí? Justamente porque hay una hipótesis. La persona que sufre de este trastorno, al estar tanto tiempo sin tener una respiración regular, es como que va agotando sus neuronas. Entonces es donde vienen los problemas aparejados a la falta, a la fatiga diurna y a la somnolencia diurna, ¿sí? Esto de síndromes genéticos también ya después lo vemos. Entonces digamos lo siguiente, hablando del aparato o del dispositivo, las principales características de un dispositivo intraoral es una solución hecha a medida para cada paciente. ¿Por qué digo medida? Y detengámonos un segundo en esa frase. Porque hay mucha competencia desleal en donde se venden aparatologías para el ronquido que no tienen absolutamente ninguna incidencia en el problema. Ustedes, si ven en internet, por lo menos acá en Europa, se ve mucha gente que vende cualquier cosa para el ronquido y en realidad el problema no lo soluciona. El mecanismo de acción está basado en adelantar controladamente y de una forma confortable la mandíbula del paciente durante el uso en horas nocturnas. Tengan en cuenta que el paciente tiene que descansar. Entonces, si le ponemos algo en la boca que lo está torturando en su vida, va a poder descansar bien. Por eso también destaca acá fabricado a medida. Se fabrica a medida, y esto parece ¿cómo que se dice? Algo para tomarlo en charla. Pero es que hay mucha gente que vende aparatos para el ronquido que están hechos de materiales blandos, que son adaptables, o que se pueden, y la gente en su desesperación por salir del problema, compran cualquier cosa. Acá estamos garantizando que el aparato está hecho a medida y la adaptación en el paciente es perfecta. Y tiene que ser perfecta, porque está en la boca. Además, tenemos el dispositivo tiene la característica de tener una total movilidad, tanto lateral, apertura, avance,
el avance es milimétrico y controlado por el odontólogo, y permite durante su uso realizar todo tipo de movimiento de la boca. Esto quiero destacar algo, una comparación. Si ustedes estuvieran atados de pies y manos, se sentirían totalmente mal, desesperante. Imaginen que pusiéramos un aparato fijo, que no tenga movilidad como tiene este caso, no sé si lo alcanzan a distinguir, que tiene movilidad lateral, tiene movilidad antero-posterior, y además puede abrir la boca el paciente, puede abrir la boca y puede cerrarla sin tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, si ponemos una aparatología fija, ya sea en la posición que corresponda, pero fija, el paciente se siente atado, no puede descansar. Entonces también, aparte de la movilidad, que es algo muy importante, tenemos también una solución múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque el problema, el síndrome de obstrucción, de apnea obstructiva del sueño, como lo dice acá SAOS, en realidad le faltaría una H porque son siglas en idioma inglés, pero yo lo puse síndrome obstructivo del sueño, de la apnea y el sueño, porque para que se entienda mejor. Pero estamos hablando de una patología oclusal. Después voy a explicar por qué hago este tema. Y en la parte clínica, ha sido sometido a muchas pruebas por especialistas que tratan la medicina del sueño. Los que hacen son poligrafía y demás, y hay personas que sí, hay profesionales que solamente tratan las anomalías del sueño y utilizan este tipo de aparatología para contrarrestar otro tipo de anomalías orgánicas o musculares o bien patológicas que tienen los pacientes y que ya les voy a hablar en un ratito. En principio vamos a hablar de lo que nosotros nos compete como protesistas dentales por el aparato, y es por eso que puse este slide para que tomen cabal cordura, conciencia de lo que estamos hablando. Las complicaciones que trae la apnea, y miren, fíjense en esto y algo realmente, y esto está todo escrito, no es que a mí se me ocurra. Tenemos asma, enfermedades renales crónicas, trastornos cognitivos, porque la paciente, los individuos pierden como si estuvieran tomados con alcohol, pierden reflejos y demás por la falta de sueño. Enfermedades de los vasos sanguíneos incluso puede producir alteraciones en la hipertensión arterial. Cosa que también es importante, porque al no tener una buena oxigenación, nos trae aparejado otro tipo de trastornos, porque el organismo se manifiesta de una forma completa, no solamente individual, ¿sí? Enfermedades oculares, glaucoma, también se ha demostrado de que esta falta de oxigenación puede también traer ese tipo. Trastornos metabólicos, como diabetes, y bueno, las principales manifestaciones clínicas las podemos dividir en dos partes: manifestaciones nocturnas y las manifestaciones nocturnas, que son el ronquido, que es el primer aviso, el ronquido. La persona que ronca por cualquier motivo tiene algún ronquido y hay que averiguar por qué. Apneas, cuando ya la falta de aire, el paciente queda en un estado de sin respirar durante algunos segundos, incluso las personas que tienen a su lado son los que detectan y están en los codazos, terminan con unos moretones terribles acá en las pastillas porque lo quieren hacer respirar a los codazos, porque piensan que se va a morir, y a algunos les pasa, Y después tenemos las micro despertares, que es propio de que el paciente o la persona se despierta tantas veces como tantas veces se queda sin aire o sin oxigenación. El sueño es inquieto, agitado, o sea que el tipo no descansa, la persona no descansa. Las manifestaciones diurnas serían las que ya pudimos hablar, que son hipersomnia, que andan dormidos despiertos,
¿sí? Con cefaleas, que también son molestias faringe, que totalmente, la faringe está constantemente afectada. Perdón. No crean que es vodka, es agua. Las molestias son faringias, boca seca, todas complicaciones que de pronto son incómodas, pierden la capacidad de atención, la memoria, todo está aparejado a la falta de oxigenación, irritabilidad, el paciente anda enojado, de pronto contesta mal, una persona que anda tranquila y de pronto también tiene ese tipo de complicaciones. Cambios de personalidad, que pareciera que son cambios de personalidad, pero son momentáneos. Es porque está irritado, porque no durmió bien, todo lo demás. O sea, la disminución de la libido, que también es un tema serio, porque cuando la persona está cansada, la disminución de la libido es obvia. Y ni hablar de esto. Acá me preocupo yo. Acá me preocupo yo, incluso el aparatito. Las disfunciones eréctil pueden ser también motivo de trastornos de pareja, como son la disminución de la libido, ¿sí? Y bueno, podemos poner un parate, hacer un diagnóstico. Es una enfermedad, un trastorno multidisciplinario que, como dije anteriormente, en algunos casos se toma como una enfermedad. El otorrinolaringólogo corta amígdalas, corta úvulas, opera la garganta, saca todos los tejidos blandos de la... Y no lo soluciona. No lo soluciona porque el problema es que toda la cavidad de todo el maxilar se desplaza hacia atrás, provocando una compresión en la faringe, como lo dijimos al principio. O sea, y acá vamos a ver, el clínico médico lo diagnostica si el paciente va con el problema seriamente. El neurólogo, ¿por qué está incluido el neurólogo? Porque hay un porcentaje de pacientes que sufren de apnea porque tienen un problema neurológico marcado y a la hora de respirar, el cerebro no manda la orden a los músculos que lo tienen que hacer y la persona no respira. Entonces necesita de un respirador de presión, necesita de un dispositivo de presión positiva continua que se llama, que es una mascarilla que va puesta para que el paciente pueda respirar de noche. Ese tipo de pacientes son propensos a morir durmiendo. Se olvidan de respirar, simplemente, se olvidan de respirar. Por suerte, es un porcentaje muy bajo y si son tomados a tiempo, tiene solución. El cardiólogo, ¿por qué? Porque empieza con una hipertensión el paciente o tiene una disfunción cardíaca y cuando si le hacen un buen diagnóstico determinan de que el problema es solamente por una cuestión de apnea y también lo derivan. En todos estos casos, clínico médico, el neurólogo no lo trata, por supuesto, el cardiólogo lo deriva, el otorrinolaringólogo lo opera, le saca todo, ¿sí? Todo lo que puede. El endocrinólogo también interviene porque el paciente tiene, ya un paciente, porque va al médico, el paciente manifiesta trastornos en su vida diaria. Entonces ya empiezan con un estudio endocrinológico para ver de dónde viene. Y el que tiene la solución en sus manos es el odontólogo. Con esto, con este dispositivo que se viene estudiando ya desde hace tanto tiempo, y este dispositivo nos da la posibilidad de que en un 45% de las posibilidades, y ya es muchísimo, una cifra muy elevada, que está entre un 45 y un 50% de los casos, el paciente sufre, empieza a sentir alivio el primer día. El primer día el paciente ya empieza a sentir que puede respirar mejor. Y les hablo después de 2 o 3 días, que ya les voy a mostrar más luego,
tengo acá unas diapositivas en donde han sido evaluados durante 3 días un paciente que empezó a usar este aparato, ¿sí? Este dispositivo. Si continuamos con la patología respiratoria, ustedes pueden ver ahí un hombrecito que está con la mascarilla que yo les decía recién, porque si la patología respiratoria obstructiva del sueño puede ser central, como dice acá. Cuando es central es porque es a nivel neurológico, tiene que sí o sí, no tiene alternativa usar la mascarilla que ustedes ven ahí abajo. El síndrome de apnea del sueño compleja es cuando ya el paciente es bastante complicado de manejar. Pero, por suerte, es muy bajo el porcentaje de pacientes que tienen este tipo de patología, porque ya es una patología bastante compleja, como lo dice el diagnóstico, y sigo mostrando una fotito acá de la persona que está con la mascarilla del dispositivo de presión positiva continua. El diagnóstico, bueno, es simple. El diagnóstico, como cualquiera, el paciente que entiende lo que le está pasando, va a un médico, va a un neurólogo y así sucesivamente. Y el dispositivo se lleva el 50% de las aplausos. El dispositivo es espectacular y lo digo con todas las letras, porque esto soluciona la apnea obstructiva del sueño en la mayoría de los casos. Historia clínica, análisis, mire por todo lo que pasa el paciente. Historia clínica, análisis de sangre, polisomnografía, dispositivo de presión positiva, bueno, pasa por mucho y a lo mejor la solución está en manos del odontólogo y sobre todo en manos de un laboratorista. Así es la polisomnografía, lo estudian con la máquina, de ondas eléctricas cerebrales, nivel de oxígeno, frecuencia cardíaca, movimiento de los ojos, posición del cuerpo. La posición del cuerpo tiene mucho que ver. No es lo mismo una persona que duerme boca arriba, en donde por gravedad toda la cavidad se desplaza hacia atrás, a una persona que duerme del lado. Entonces es importante también que los pacientes, las personas que sufren de este problema, aprendan a cambiar de hábitos, e incluso también el alcohol, la medicación para dormir, todo lo que sea neurorelajante o que sea medio relajante, hacen de que aumenten este tipo de problemas. Llegamos a los ronquidos y al final la apnea, ¿sí? La apnea, lamentablemente, es un trastorno que es poco tratado. Bueno, acá no, acá es diferente. Acá se trata mucho de este tipo de problemas. Se trata mucho porque, bueno, hace mucho que se ve. Pero yo me acuerdo que cuando estuvimos en el Congreso, esto fue como una novedad. Y la verdad que desde que llega a Sudamérica el tema, han pasado muchos años. Esto puede ser la apnea, también puede ser leve, o moderada, o severa, como les decía recién. Leve y moderada con el aparato, bárbaro. Ya cuando es severo, un problema orgánico o un problema donde tiene que ser tratado por un médico, un neurólogo, un otorrino, o lo que corresponda. Pero cuando son leves y son moderadas, simplemente con la aparatología intraoral es suficiente para los trastornos. Y como decía recién, hay tratamientos conservadores en donde el paciente con la pérdida de peso, cambio de hábitos, como lo decía recién, que los cambios de hábitos sería el cigarrillo, el alcohol, los comprimidos para descansar, que son relajantes musculares y demás. Bueno, si cambiamos los hábitos, también tenemos ahí una, ¿cómo sería? Un
un tratamiento conservador. Después también tenemos el tratamiento habitual, que sería el dispositivo de presión positiva, que también lo utilizan pacientes que no necesitan estar en un caso extremo, pero lo usan y es incómodo, porque la mascarilla les irrita la cara, el ruidito del compresor que está al lado, por más que sea muy silencioso de noche, está todo el día, es complicado. Y tenemos nuestro dispositivo de avance mandibular. El dispositivo de avance mandibular es algo realmente muy generoso a la hora de tratar este tipo de pacientes, este tipo de problemas, este tipo de trastornos. Esto es algo fabuloso si se lo sabe confeccionar bien y si se lo sabe diagnosticar, como debe ser, ¿no? Todo tiene su diagnóstico. Y tenemos los tratamientos quirúrgicos, como dije recién, que bueno, van al otorrino y el otorrino le saca las amígdalas, tabique, cornete, bueno, más profundo, el tema es más complicado. Pero también es muy baja la incidencia quirúrgica, es muy baja. Son pacientes que de pronto tienen realmente verdaderos colgajos en la garganta y necesitan ser operados. Pero es muy bajo. Con un dispositivo intraoral lo pueden solucionar. Y acá seguimos con, acá les muestro cómo es el dispositivo de presión positiva continua, en donde la mascarilla va puesta, como lo pueden observar en la diapositiva, y nuestro dispositivo intraoral, que además es re cómodo, re liviano, se puede, a través de estas guías que tiene en la parte inferior, acá tiene unas guías, no sé si lo pueden observar bien, yo espero que sí, tiene unas guías en donde el odontólogo puede de alguna manera, obstruyendo el paso del alambre, puede avanzar el maxilar tantos milímetros como considere para evitar de que el paciente ronque o que respire mejor. Un dispositivo que está hecho con placas termoformadas, son muy livianas, es desarmable, lo que le da una perfecta higiene también. La perfecta higiene, ¿por qué? Porque acá en los tubos, acuérdense que la boca puede guardar cualquier cosa en cualquier lado y los tubos tienen que estar siempre limpios para evitar el mal olor y todas esas cosas, ¿sí? Los acrílicos que se utilizan, simplemente es un aparatito muy práctico, es algo así de 10-12 gramos, muy liviano, casi que el paciente no lo nota a la hora de tenerlo en boca. Y acá lo tenemos en fotos. Esto que tenemos acá, a ver, espérenme un segundo. Este aparato que parece una horquilla se llama galga de George. Es un dispositivo que sirve para medir cuántos milímetros de avance debe llevar el aparatito, el dispositivo, cuántos milímetros de avance debe llevar para que el paciente esté en una posición no solamente de confort, sino de descanso, ¿sí? Les cuento que los milímetros son muy pocos en realidad, son aproximadamente entre 3 y 7 milímetros de desplazamiento del aparato dispositivo. En los pacientes clase 3 se nos presenta un problema porque el paciente clase 3 ya está avanzado la mandíbula, ya tiene la mandíbula avanzada. Pero no obstante, en estado de reposo, aún en la clase 3, el paciente tiende a tener una disminución de la faringe porque está todo glass, todo relajado, la musculatura, la cavidad llavoidea, todo está totalmente relajado, y en los clase 3 lo que haríamos es mantener al paciente en esa posición
mientras duerme, nada más. No podemos lograr otra cosa con un paciente clase 3. Incluso tampoco mejoramos nada. Hay veces que no es suficiente, porque el paciente necesita más avance y ya está avanzado el máximo. Pero con esto, con la galga de George, la galga de George, que es algo habitual en el consultorio de que trata este tipo de patología, se puede, incluso si lo buscan en internet como galga de George, así como dice acá, van a ver cómo funciona y cómo se utiliza. Es muy simple, es algo... Y bueno, y acá vemos la historia de nuestro aparato. De nuestro aparato, de nuestro dispositivo líder, el primero fue el Silencio, que fíjense, tiene unas violetas, siempre por la parte lateral, tiene unas violetas que son también, no tienen regulación, como por ejemplo, lo tiene este, que sí tiene unas violetas, pero tiene un tornillo de cada lado donde podemos hacer el avance. Orto Plus, como dice acá adelante, es el laboratorio acá en Málaga que se destaca por ser el que patentó este dispositivo de la ortoapnea. Así se llama el dispositivo tiene nombre y apellido, se llama ortoapnea. ¿Sí? Y sería este. Este es el dispositivo de Orto Plus, vende en el mercado. Si ustedes se pueden ver, por ejemplo, este dispositivo con este, les voy a marcar las diferencias. El que hace el ortoapnea, propiamente dicho, tiene un tornillo, si ustedes ven la flechita, tiene un tornillo acá en la parte anterior que desplaza el maxilar inferior los milímetros que necesita antero posteriormente, ¿no? Y después tiene unas guías que le dan movimiento lateral y el tornillo va colocado de tal forma que el paciente puede abrir la boca. O sea que también tiene movilidad, tanta movilidad como el que nosotros estamos presentando ahora. Este dispositivo lo hizo Barbieri, un protésico latino, y la verdad que a mí particularmente, yo cuando lo vi, dije, la verdad, la comodidad que debe tener este aparato, porque tiene en estas guías, tiene la posibilidad de avance. Dentro de la boca no tiene nada, como el anterior. El anterior tiene el tornillo, la lengua, imagínense la lengua pegando ahí toda la noche. No están tocando todos estos herrajes. Y yo calculo que la lengua debe terminar lastimada, molesta. Y algunos pacientes por esto abandonan el tratamiento, porque evidentemente no la pasan bien. En cambio que en este caso, donde tenemos un aparato que es mucho más simple, me olvidaba. Conseguir estos tornillos y estas rieleras es muy complicado en Latinoamérica, incluso acá en Europa, porque lo tienen únicamente, como lo han patentado en Orto Plus, ellos son los que manejan este dispositivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos una solución a ese problema, e incluso es más cómodo. Tenemos un plano anterior, cuando el otro lo tiene posteriormente, el plano es posterior, lo que le quita fluidez en el oxígeno y el aire que entra por acá adelante. En cambio, este otro tiene mayor apertura, respira mejor el paciente y tiene más comodidad, porque acá la lengua no interfiere para nada, en la parte interior está perfectamente pulido, no se da cuenta y aparte es muy liviano. Y acá lo que les decía hace rato, cuando hicimos porque esta demostración en mi primer charla, que la hice en un establecimiento de Córdoba, el paciente que se prestó a la prueba
hicimos, antes de dar la charla, porque yo quería salir de la duda también, le fabriqué un aparato, y esto que está en cada uno de ustedes lo tiene en su celular, en su móvil, que se llama roncódromo, nos dijo que el primer día el paciente tenía un 66% de ronquidos, 43%, 5 horas 53 minutos durmió. El segundo día bajó un 27%, el tercer día estaba en un 13% prácticamente sin ronquidos. Y esto ocurrió en 3 días. Yo la verdad me sentí sorprendido, porque hubo un cambio en 3 días trascendental en el individuo con este trastorno que, según él, cuando nos manifestó, tenía serios problemas en su casa, con su mujer y todo, porque roncaba como un loco. Y acá tenemos una radiografía en donde podemos ver la estrechez mínima, la estrechez mínima de 25 milímetros en esta zona, y lo que mejora cuando tenemos el dispositivo o cuando el paciente respira de una forma normal, ¿no? Un total de volumen mucho mayor, este es un roncador y este no. Esto es un estudio que yo saqué de un libro. Bueno, Ricardo, excelente presentación. ¿Puedes mostrarnos nuevamente, si querés dejar de compartir pantalla y mostrarnos de nuevo el diapositivo por la cámara para que todos puedan observarlo bien? Y mientras tanto, los que tengan preguntas para realizar, que las podemos... Sí, se te ve perfecto. Bueno, el dispositivo, como dije, es un dispositivo de avance mandibular. Tiene movimiento hacia adelante con estas guías, ¿sí? Estas guías son regulables. Es un tubo con un alambre 0,9, en donde el profesional, cuando obstruye de alguna manera este tubo, el maxilar se avanza. Simplemente poniendo un pedacito de alambre de 1 milímetro, se avanza 1 milímetro. Si ponen un pedacito de alambre de 2 milímetros, se avanza 2, y así sucesivamente. Hasta que el paciente encuentra una posición cómoda. ¿Sí? ¿Ahí la ven bien? Perfecto. Bueno, acá pueden hacer algunas preguntas. Sí. ¿Te parece, Ricardo? Vamos a hacer como una finalización mini y después pasaríamos a la parte de preguntas. Muy interesante todos los conocimientos compartidos. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, por tu cordialidad y tu esfuerzo en todo esto.